Llevo más de 20 años trabajando como conductor de transporte de carga pesada. He recorrido innumerables carreteras del país, enfrentando desde el cansancio extremo hasta los peligros que conlleva manejar durante la madrugada. Sin embargo, entre todas las experiencias que he acumulado en estas 2 décadas, hay una en particular que jamás he podido borrar de mi memoria. Ocurrió en octubre del año 2018, poco después de la celebración del Día de Muertos. Aquel viaje parecía rutinario. Debía trasladar un cargamento de abarrotes desde la central de abastos hacia la ciudad de Querétaro. Decidí salir alrededor de las 11 de la noche para evitar el congestionamiento de la mañana. La carretera era un trayecto que conocía bien, aunque siempre he dicho que la familiaridad puede volverse peligrosa. A veces, cuando uno se confía demasiado, la realidad se encarga de recordarnos lo frágiles que somos. Esa madrugada, el clima era frío y la neblina comenzaba a descender con fuerza. Hay un tramo de la autopista, después de pasar Tepoztlán, que es especialmente complicado en esa época del año. La visibilidad suele reducirse casi por completo, y los conductores lo conocen por un nombre inquietante: la curva del diablo. La razón es simple: en ese kilómetro 45 se han registrado innumerables accidentes fatales. Esa noche, la bruma era tan espesa que apenas podía ver a unos pocos metros frente a mí. Mantenía el tráiler a una velocidad moderada, no más de 60 kilómetros por hora, concentrado en el camino y en las luces que apenas lograban abrirse paso entre la neblina. De pronto, una silueta apareció justo en medio del carril. Era imposible confundirla. Se trataba de una mujer vestida de blanco, completamente inmóvil, como si me estuviera esperando. Mi primer instinto fue hacer sonar la bocina en repetidas ocasiones, con la esperanza de que se apartara. Sin embargo, la figura permaneció en el mismo lugar, inmóvil, desafiando la inercia de mi vehículo. Frené con todas mis fuerzas, el tráiler derrapó ligeramente y mi corazón se detuvo por un instante. Conseguí detenerme a escasos metros de ella, encendí las luces intermitentes, tomé aire y bajé con rapidez. Estaba molesto, convencido de que se trataba de una imprudencia que podía haber terminado en tragedia, pero en cuanto me acerqué, la ira se transformó en un frío indescriptible que me recorrió todo el cuerpo. La mujer estaba en muy mal estado. Su rostro mostraba múltiples golpes, tenía manchas de sangre en la piel y su vestido blanco estaba completamente rasgado. No parecía una persona que hubiera elegido estar allí por voluntad propia. Cuando fijó sus ojos en mí, lo que vi fue tristeza, una tristeza tan profunda que resultaba difícil de sostener. Con un gesto lento, levantó una de sus manos y señaló hacia el monte que se extendía a un costado de la carretera. Apenas logró susurrar unas palabras con una voz débil, casi quebrada. Mi bebé está allá. Por un instante pensé que se trataba de una víctima de accidente que pedía ayuda desesperada. Le propuse llevarla al hospital, pero ella se limitaba a repetir lo mismo una y otra vez, señalando con insistencia hacia la oscuridad del monte. Decidí entrar unos metros entre los árboles, alumbrando con la lámpara que siempre llevo en la cabina. Caminé con cautela, llamando en voz alta, tratando de escuchar algún llanto o algún movimiento, pero no había nada, ninguna señal de vida. Cuando regresé hacia la carretera para insistir en que se subiera al tráiler y llamar juntos a las autoridades, me encontré con un vacío absoluto. La mujer ya no estaba allí, no había rastro de ella, ni siquiera huellas en el pavimento húmedo por la bruma. La figura que segundos antes se encontraba frente a mis ojos había desaparecido como si nunca hubiera existido. Busqué alrededor con desesperación, incluso grité varias veces con la esperanza de que respondiera. Nada, solo el silencio abrumador de la madrugada. Finalmente, con el pulso acelerado y el miedo apoderándose de mí, regresé al vehículo, hice la señal de la cruz y decidí continuar el viaje lo más rápido que pude. No obstante, lo peor aún no había sucedido. Al llegar a la caseta de Tepoztlán, el trabajador que atendía me miró con extrañeza. Notó mi rostro pálido, casi desencajado, y me preguntó si me encontraba bien. Yo, todavía temblando, le relaté lo que acababa de vivir. La reacción del hombre me dejó aún más perturbado. Se quedó mudo unos segundos, y luego su rostro se tornó aún más blanco que el mío. Con voz baja, como si temiera ser escuchado, me dijo: «Lo que usted vio no era una persona viva. Esa es la mujer del accidente del año 2015. Viajaba con su bebé cuando un tráiler la obligó a salirse del camino en esa misma curva. Ambos murieron. Desde entonces, en el mes de octubre, varios conductores aseguran haberla visto aparecer, siempre buscando a su hijo». Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. La piel se me erizó y la garganta se me secó. No supe qué responder. El empleado solo bajó la mirada, como si hubiera confirmado una historia que preferiría olvidar. Durante los 3 días siguientes no pude dormir en absoluto. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena. La silueta blanca en medio del carril, la mirada triste, la voz susurrante que pedía por su bebé.
Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo de carretera, rezo en silencio un Padre Nuestro y acelero para dejar atrás la curva lo antes posible. He aprendido a no detenerme nunca más en ese lugar, sin importar lo que pueda llegar a ver, porque después de esa noche comprendí que en las carreteras no solo enfrentamos los peligros del mundo físico, también cargamos con presencias que pertenecen a otro plano, almas atrapadas en un sufrimiento eterno, incapaces de encontrar descanso, y yo fui testigo de una de ellas. Esto ocurrió hace aproximadamente 5 años en la carretera federal que conecta Puebla con Veracruz, atravesando la zona conocida como Cumbres de Maltrata. Quienes han transitado por allí saben lo peligrosa que puede resultar: curvas cerradas, precipicios que parecen no tener fin y un clima que, en muchas ocasiones, juega en contra del conductor. Era alrededor de las 3 de la madrugada. Conducía solo, regresando al puerto con el contenedor vacío. El cansancio ya comenzaba a hacerse presente, pero en esas carreteras uno nunca puede bajar la guardia. La noche estaba especialmente oscura, no había luna que iluminara el camino y una ligera neblina cubría la ruta, dotándola de un aspecto lúgubre, casi sepulcral. En ese tramo, cualquier descuido puede ser fatal, y todos los que conducimos por allí solemos decir que se avanza con el corazón en un puño. Mientras descendía con precaución, noté algo extraño en el retrovisor. A lo lejos aparecieron unas luces que se aproximaban con demasiada rapidez. No tardaron en alcanzarme. Eran los faros de otro tráiler, un modelo antiguo, un Kenworth de los años 80. Lo más inquietante fue la forma en que se colocó detrás de mí, extremadamente cerca, con las luces altas encendidas, encandilándome los espejos y obligándome a entrecerrar los ojos para mantener la vista en el camino. Le hice señas con las luces para que me rebasara, pero no respondió. Permanecía pegado a mi defensa, como si se tratara de un juego peligroso. Traté de acelerar un poco para dejar distancia, pero el vehículo imitaba cada uno de mis movimientos, manteniéndose siempre demasiado próximo. En esa carretera, donde las curvas se suceden sin descanso, esa clase de persecución puede convertirse en una sentencia de muerte. El miedo comenzó a recorrerme lentamente. Cada kilómetro era más angustiante que el anterior. Finalmente, llegamos a un tramo recto y decidí reducir la velocidad de manera drástica, con la intención de obligarlo a adelantarme, y así lo hizo. El tráiler comenzó a desplazarse hacia el carril izquierdo, pasando a mi costado. Fue en ese instante cuando mi sangre se heló. El asiento del conductor estaba completamente vacío. No había nadie frente al volante, ninguna silueta que indicara que alguien estaba controlando ese vehículo. Y sin embargo, el tráiler avanzaba con total normalidad, como si una fuerza invisible lo guiara. Lo observé con los ojos desorbitados, incapaz de comprender lo que veía. El gigantesco Kenworth, con su pintura desgastada color café y franjas rojas en los costados, continuó su camino sin desviarse, hasta que sus luces traseras se perdieron en la negrura de la siguiente curva. Me quedé paralizado, con las manos temblorosas sobre el volante. Apenas podía respirar. Un sudor frío me empapaba la frente, mientras la imagen del tráiler fantasma seguía repitiéndose en mi mente. No tuve valor para seguir conduciendo de inmediato. En el siguiente paradero detuve la unidad. Bajé de la cabina tambaleándome, todavía con el pulso acelerado. Allí encontré a otros 2 conductores estacionados, tomando café junto a sus camiones. Me acerqué y les conté lo que acababa de presenciar, buscando alguna explicación lógica que calmara mi temor. Cuando terminé, uno de ellos, un hombre mayor conocido como Don Chucho, me miró con seriedad y me hizo una pregunta inquietante. ¿Era un Kenworth café con franjas rojas? Asentí, sorprendido. En ese momento, el hombre se persignó lentamente, como si hubiera escuchado algo prohibido. Después, con voz grave, me relató una historia que me marcó para siempre. Me dijo que aquel tráiler pertenecía a un conductor apodado El Güero Morales, un hombre muy conocido en la ruta durante los años 90. Según contaban, en 1998 perdió el control de su unidad justo en el mismo tramo donde yo lo había visto. El tráiler cayó al barranco y tanto él como su vehículo quedaron destrozados en el fondo del precipicio. Lo más escalofriante era lo que venía después. Dicen que antes de morir, el Güero juró que seguiría manejando esa ruta por toda la eternidad. Desde entonces, explicó Don Chucho, varios conductores han afirmado haber visto ese mismo tráiler recorriendo la carretera durante las madrugadas sin luna. Siempre aparece de manera repentina, hostigando a quienes se cruzan en su camino. Algunos aseguran que si uno comete el error de intentar seguirlo o alcanzarlo, jamás vuelve a aparecer con vida. El consejo que me dio fue tan simple como aterrador. Cuando lo veas, nunca intentes competir ni seguirlo. El
güero busca compañía para el otro lado. Aquellas palabras se quedaron grabadas en mi memoria. Desde ese día, cada vez que conduzco por esa carretera de noche y veo luces aproximándose con demasiada rapidez, prefiero orillarme y dejar pasar, sin mirar demasiado, sin tentar al destino. No sé si lo que vi aquella madrugada fue una alucinación causada por el cansancio, o si realmente me crucé con el espíritu de un hombre condenado a repetir su último viaje. Lo que sí sé es que jamás había sentido un terror tan profundo en toda mi vida, y aunque me dedico a un oficio en el que la carretera se convierte en el hogar diario, desde aquella experiencia aprendí que no siempre estamos solos en ella. Hay presencias que continúan recorriendo los mismos caminos, atrapadas entre la vida y la muerte, buscando algo que quizás nunca encuentren, o buscando a alguien a quien llevar consigo. Yo tuve la fortuna de sobrevivir para contarlo, otros no han corrido con la misma suerte. Esta historia me la contaron hace algunos años, y en un principio pensé que era una exageración, una de esas anécdotas que circulan entre conductores para pasar la noche. Sin embargo, con el tiempo, tuve la desdicha de comprobar que era absolutamente real. La carretera libre hacia Toluca, en el tramo que atraviesa la zona de la Marquesa, siempre ha tenido fama de ser peligrosa. Muchos la llaman maldita. Quien ha conducido por ahí de madrugada sabe que es un lugar solitario, rodeado de bosques espesos, donde la neblina y la oscuridad se confunden y convierten el trayecto en algo inquietante. Era enero del año 2020, poco antes de que el mundo entero cambiara con la pandemia. Yo venía desde Toluca, transportando materiales de construcción hacia una obra en satélite. No tenía prisa y decidí ahorrar el costo de la autopista tomando la carretera libre, una decisión de la que, hasta hoy, me arrepiento. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando crucé por la Marquesa. El silencio era abrumador. No había más luces que las de mi propio tráiler, y los árboles de oyamel se extendían como murallas oscuras a ambos lados de la vía. Fue entonces cuando la vi. A un costado de la carretera, iluminada por los faros, se encontraba una niña de no más de 8 años. Estaba descalza, con un vestido rosa completamente sucio, y tenía una expresión que mezclaba tristeza y desamparo. La imagen me golpeó de inmediato. ¿Qué hacía una niña sola, en medio de ese bosque, a esas horas? La compasión me obligó a frenar unos metros más adelante. Descendí de la cabina, y ella se acercó corriendo hacia mí. Su voz era suave, infantil, pero cargada de urgencia. «Señor, ¿puede llevarme a mi casa? Vivo aquí cerca». Le pregunté por sus padres, y la pequeña me respondió que la estaban esperando, que solo debía subir por un sendero del bosque. Dudé, algo no encajaba, pero no podía dejarla allí, completamente indefensa. La invité a subir al vehículo. Ella se acomodó en el asiento del copiloto, en silencio, sin moverse apenas. Me indicó que girara hacia un camino de terracería que nunca había visto antes, a pesar de que he transitado por esa carretera incontables veces. El sendero era inhóspito, piedras, baches profundos, ramas que se extendían como garras en la oscuridad. Conduje durante unos 10 minutos, guiado únicamente por las indicaciones de la niña. De pronto, me dijo con serenidad: «Ya llegamos. Es aquí». Pero no había nada, ni una casa, ni una luz, ni un rastro de vida humana, solo bosque denso y sombras interminables. Giré la cabeza para preguntarle a qué se refería, y fue entonces cuando descubrí lo imposible. El asiento estaba vacío, la niña ya no estaba. Mi corazón comenzó a latir con violencia. Busqué a mi alrededor, convencido de que quizá había bajado sin que me diera cuenta. Entonces mi mirada se detuvo en el asiento del copiloto. Allí, claramente visibles, estaban marcadas las huellas de unos pies pequeños. Eran huellas de lodo y de sangre. Salí del tráiler con el cuerpo entumecido por el miedo. Fue entonces cuando la vi. Entre los árboles, apenas iluminada por la luz de la luna, se encontraba una cruz de madera envejecida. Me acerqué con cautela. La cruz sostenía una fotografía desgastada de una niña con un vestido rosa. Era ella, no había duda, la misma niña que momentos antes había subido a mi camión. La inscripción en la cruz decía: María Elena García, 2001-2009, atropellada cobardemente. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El aire se volvió pesado, como si me faltara oxígeno. De inmediato regresé al tráiler y arranqué con todas mis fuerzas, sin preocuparme por los baches ni por las piedras. Solo quería escapar de allí. Cuando finalmente regresé a la carretera principal, recibí una llamada de mi copiloto. Me preguntaba dónde estaba, porque el GPS mostraba que había desaparecido durante casi media hora. Le respondí con una excusa: que me había detenido en el bosque un momento. La realidad era que había estado perdido mucho más tiempo del que parecía. Los días siguientes investigué lo ocurrido. Descubrí que, efectivamente, en 2009, una niña llamada María Elena fue atropellada en ese tramo de la carretera. El responsable nunca fue detenido. Desde entonces,
Múltiples conductores aseguran haber visto a una pequeña con vestido rosa pidiendo que alguien la lleve a su casa, pero su casa ya no existe, fue demolida años atrás para ampliar la carretera. Hoy, cada vez que paso por la Marquesa, lo hago con la certeza de que lo que vi no fue una ilusión ni un sueño producto del cansancio. Sé que aquella niña busca, una y otra vez, a alguien que la lleve a un hogar que dejó de existir hace mucho tiempo. Por esa razón, he tomado una decisión inquebrantable. Jamás volveré a detenerme si veo a alguien al borde de esa carretera en la madrugada, especialmente si es un niño. Prefiero avisar a las autoridades desde el teléfono, pero no me arriesgaré a repetir esa experiencia, porque ahora sé que en ese bosque, entre la niebla y el silencio, hay almas que todavía buscan regresar a un lugar al que ya no pertenecen, y yo tuve el infortunio de ser testigo de una de ellas. Mi nombre es Roberto Mendoza y llevo más de 20 años manejando tráiler por las carreteras de México. He visto de todo en estos caminos, accidentes terribles, paisajes hermosos, gente buena y gente mala. Pero hay una historia que nunca he podido sacarme de la cabeza, algo que me pasó hace 5 años en la carretera federal 57 entre San Luis Potosí y Matehuala. Era diciembre del 2019 y yo tenía que entregar una carga de electrodomésticos en Monterrey antes del 24. El tiempo se me estaba acabando, así que decidí manejar de noche para llegar a tiempo. Gran error. Salí de San Luis Potosí cerca de las 10 de la noche. Mi tráiler, un Kenworth del 2015 que había bautizado como La Negra, rugía con fuerza en la carretera. La noche estaba clara, sin una sola nube, y la luna llena iluminaba el desierto como si fuera día. Todo parecía normal. Durante los primeros kilómetros la radio funcionaba bien, escuchaba una estación de música norteña que me ayudaba a mantenerme despierto, pero conforme me adentraba en el tramo más solitario de la carretera, entre las montañas y el desierto, comenzó a fallar. Primero era estática ocasional, luego se cortaba por completo. Pinche radio vieja, murmuré, golpeando el tablero, pero no era solo la radio. El GPS también empezó a hacer cosas raras. La pantalla parpadeaba y mostraba ubicaciones que no tenían sentido. Decía que estaba en lugares que no existían, con nombres que nunca había escuchado. Fue entonces cuando vi las luces. Al principio pensé que era otro tráiler viniendo de frente, pero las luces estaban demasiado altas y se movían de manera extraña. Flotaban unos metros sobre la carretera, balanceándose como si fueran faroles, colgando de un cable invisible. Reduje la velocidad y entrecerré los ojos, tratando de entender qué estaba viendo. Las luces se acercaron más y pude ver que no había ningún vehículo debajo de ellas. Eran simplemente luces, 2 círculos de luz amarillenta que se movían juntos, como los ojos de alguna criatura gigantesca. Se mantuvieron frente a mi tráiler por unos segundos que se sintieron como horas, y luego desaparecieron. Debo estar más cansado de lo que pensé, me dije, aunque el corazón me latía como tambor. Decidí parar en el siguiente lugar que encontrara para descansar un poco, pero no hubo siguiente lugar. Seguí manejando por lo que parecieron horas, pero los kilómetros en el odómetro apenas avanzaban. Era como si la carretera se hubiera estirado, convirtiéndose en un camino infinito que me llevaba a ninguna parte. Los señalamientos que normalmente veía cada pocos kilómetros habían desaparecido. No había casetas de peaje, no había poblados, no había nada más que asfalto negro extendiéndose hacia el horizonte. Entonces empezaron los susurros. Al principio pensé que venían de la radio, pero ya la había apagado hace rato. Era un murmullo bajo, como si hubiera gente hablando en el remolque detrás de mí. Pero yo sabía que solo llevaba electrodomésticos. Detuve el tráiler a un lado de la carretera y bajé para revisar. La noche estaba completamente silenciosa, ni siquiera se escuchaban grillos o el viento. Era un silencio tan denso que podía sentirlo presionando mis oídos. Caminé hacia la parte trasera del tráiler y revisé los sellos de seguridad. Estaban intactos, pero los susurros continuaban. Venían de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Eran voces humanas, eso estaba seguro, pero no podía entender lo que decían. Era como si hablaran en un idioma que casi conocía, palabras que estaban al borde de mi comprensión, pero que se me escabullían cada vez que trataba de enfocarme en ellas. Regresé a la cabina y arranqué el motor. Tenía que salir de ahí, fuera lo que fuera, ahí. Pisé el acelerador y la negra respondió con un rugido, pero algo estaba mal. A pesar de que el velocímetro marcaba 80 kilómetros por hora, sentía como si me estuviera moviendo en cámara lenta. Fue entonces cuando los vi por primera vez. Caminando a los lados de la carretera, apenas visibles en la luz de mis faros, había figuras humanas. Al principio pensé que eran personas que necesitaban ayuda, tal vez víctimas de algún accidente,
pero conforme me acercaba me daba cuenta de que algo estaba terriblemente mal con ellas. Caminaban de manera extraña, con movimientos rígidos y poco naturales, como marionetas manejadas por alguien que no sabía muy bien cómo hacerlo. Sus cabezas estaban inclinadas en ángulos imposibles, y aunque no podía ver sus caras claramente, tenía la sensación de que me estaban observando. Una de las figuras levantó la mano, haciendo el gesto universal para pedir que parara. Por un momento, mi instinto humano de ayudar a otros se activó y casi pisé el freno, pero algo en mi interior gritó «¡No!» y mantuve el pie en el acelerador. Fue la decisión correcta. Cuando pasé junto a la figura, giró su cabeza para seguir mi tráiler, pero la cabeza siguió girando mucho más de lo que debería ser posible para un cuello humano. Siguió girando hasta completar una vuelta completa y luego otra, mientras su cuerpo permanecía inmóvil. Los susurros se volvieron más fuertes, más insistentes. Ahora parecían venir del interior mismo de la cabina, como si hubiera alguien sentado justo detrás de mí, susurrándome al oído. Encendí la radio de Banda Ciudadana, desesperado por escuchar una voz humana normal. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me copia? Grité al micrófono. Por un momento solo hubo estática. Luego una voz respondió. Era una voz de hombre, tranquila y clara. Te copiamos, hermano. ¿Todo bien por ahí? Casi lloré de alivio. No, nada está bien, respondí. Estoy en la 57, entre San Luis y Matehuala, y hay cosas raras pasando aquí. No veo ningún señalamiento, hay luces extrañas y gente caminando en la carretera que no se ve normal. Hubo una pausa larga. Luego la voz respondió, pero esta vez sonaba diferente, más fría. Ah, sí, los conocemos bien. Han estado caminando por esa carretera desde hace muchos años, desde el accidente. ¿Qué accidente?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. El accidente del autobús de 1987. Venían de una peregrinación a Real de 14, 43 personas, incluyendo niños. El conductor se quedó dormido y se salieron de la carretera. Murieron todos. El corazón se me detuvo por un segundo. 1987. Eso había sido más de 30 años atrás. Pero eso no explica lo que estoy viendo, dije. Claro que sí, respondió la voz, y ahora sonaba como si viniera de todas las direcciones al mismo tiempo. Porque tú también tuviste un accidente, Roberto. ¿Cómo sabía mi nombre? Nunca se lo había dicho. ¿De qué hablas?, susurré. Revisa tu espejo. Con manos temblorosas, ajusté el espejo retrovisor para verme. Lo que vi me heló la sangre. Mi cara estaba cubierta de sangre seca, tenía un corte profundo en la frente y mi ojo izquierdo estaba hinchado y morado, pero yo no sentía dolor, no sentía nada. No, murmuré. Te quedaste dormido hace 3 horas, Roberto. Justo después de salir de San Luis Potosí, tu tráiler se volcó en la curva del kilómetro 85. Miré por la ventanilla y por primera vez realmente presté atención a lo que estaba viendo. No era una carretera, eran los restos de una carretera, retorcidos y rotos. Mi tráiler no estaba rodando suavemente, estaba volcado en una zanja, con el techo aplastado y los cristales hechos pedazos. Los paramédicos llegaron hace 1 hora, continuó la voz. Están tratando de sacarte, pero hay mucha sangre, demasiada sangre. Los susurros ahora eran ensordecedores. Un coro de voces que me gritaban cosas que no quería escuchar. Cerré los ojos con fuerza y me cubrí los oídos, pero no sirvió de nada. Las voces venían de adentro de mi cabeza. No es real, grité. Nada de esto es real. Pero cuando abrí los ojos, ya no estaba en la cabina, estaba parado en la carretera, junto a las otras figuras. Podía ver mi tráiler volcado a unos metros de distancia, con humo saliendo del motor. Había luces rojas y azules parpadeando, ambulancias, policías, bomberos, y en el medio de todo ese caos, podía ver mi cuerpo siendo sacado de los restos de la negra en una camilla. Tenía una sábana blanca cubriéndome la cara. Bienvenido, dijo una de las figuras junto a mí. Era una mujer mayor, con la cara amable pero triste. Llevamos esperándote mucho tiempo. Pero yo no quiero estar aquí, les dije. Nadie quiere, respondió un hombre que tenía la ropa de los años 80. Pero aquí estamos, y aquí es donde nos quedamos hasta que encontremos la manera de seguir adelante. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Tiempo suficiente para darnos cuenta de que el tiempo no importa en este lugar, dijo la mujer. Algunos llevan décadas, otros, como tú, acaban de llegar. Miré hacia la carretera que se extendía en ambas direcciones, perdiéndose en la oscuridad infinita. ¿Y si no quiero quedarme? Puedes intentar caminar, dijo el hombre, señalando hacia el horizonte. Muchos lo han intentado, pero la carretera siempre los trae de vuelta. Este lugar nos mantiene aquí por una razón. ¿Cuál razón? Esa es la pregunta que todos nos hacemos.
respondió la mujer. Tal vez sea culpa, tal vez sea arrepentimiento, tal vez sea simplemente que no estamos listos para partir. Pasaron los días, o lo que parecían días en ese lugar sin tiempo. Aprendí las historias de los otros. El hombre de los 80 se llamaba Carlos y había sido el conductor del autobús que se accidentó en 1987. Llevaba más de 30 años caminando por esa carretera, cargando con la culpa de las 43 vidas que se perdieron por su negligencia. La mujer se llamaba María y había muerto en un accidente automovilístico en 1995, cuando iba camino a ver a su nieta recién nacida. Había estado lloviendo y perdió el control en una curva. Había otros también, un jovencito que se mató manejando borracho en el 2003, una familia completa que murió cuando su auto fue embestido por un tráiler que se pasó un alto en el 2010, todos con sus propias historias de tragedia y arrepentimiento, y todos atrapados en este tramo de carretera, condenados a caminar eternamente bajo la luna llena, siendo testigos de los accidentes de otros, tratando de advertirles, pero sabiendo que nadie podía escucharlos realmente, excepto los que estaban a punto de unirse a nosotros. Es por eso que pudiste vernos, me explicó Carlos una noche mientras caminábamos. Solo aquellos que están en el umbral pueden vernos, los que están a punto de cruzar, pero yo no sabía que estaba muriendo. Nadie sabe. Ese es el cruel truco del destino. Siempre pensamos que tenemos más tiempo. Traté de alejarme varias veces. Caminé kilómetros en una dirección, solo para darme cuenta de que estaba de vuelta en el mismo punto donde había empezado. La carretera era un círculo infinito, un laberinto sin salida. Pero después de lo que podrían haber sido semanas, algo cambió. Estaba parado junto a los restos de mi tráiler, mirando el punto donde había muerto, cuando sentí una presencia diferente. No era uno de los otros fantasmas de la carretera, era algo más cálido, más luminoso. Me volteé y vi a mi abuelo. Había muerto cuando yo tenía 12 años, pero se veía exactamente como lo recordaba, alto, con su bigote gris y sus ojos amables. Vestía la misma camisa de franela que siempre usaba para trabajar en su taller. «Hola, mijo», me dijo con esa voz suave que recordaba de mi infancia. «Abuelo, ¿qué haces aquí? Vine por ti, es hora de que te vayas. Pero no puedo. Los otros me dijeron que estamos atrapados aquí». Mi abuelo negó con la cabeza suavemente. «Ellos se atrapan a sí mismos, Roberto, con su culpa, con su arrepentimiento, con su miedo a lo desconocido. Pero tú no tienes que quedarte si no quieres». «¿Cómo es eso posible?» «Porque tu muerte no fue tu culpa, mijo. Te quedaste dormido porque llevabas 3 días manejando sin descansar, tratando de cumplir con la entrega. Eras un buen hombre, un trabajador honesto que solo quería sacar adelante a su familia. No hay culpa que te ate a este lugar». Miré hacia Carlos y María, que estaban observando desde lejos. ¿Pero qué hay de ellos? Ellos tienen que tomar su propia decisión. Pueden elegir perdonarse a sí mismos y seguir adelante, o pueden seguir caminando por esta carretera para siempre, pero esa no es tu carga que llevar. Mi abuelo extendió su mano hacia mí. ¿Vienes conmigo? Miré por última vez la carretera infinita, a mis compañeros fantasmales y a los restos de la negra que ya se estaban desvaneciendo como humo. «Sí», dije, tomando su mano. Inmediatamente todo cambió. La carretera desapareció, reemplazada por una luz cálida y dorada que parecía venir de todas partes a la vez. Podía escuchar voces en la distancia, voces de gente que amaba y que me había estado esperando. Pero antes de irme completamente, me volteé una última vez hacia la carretera. Carlos me estaba mirando, y por primera vez desde que lo conocí, estaba sonriendo. «Gracias», me gritó, «gracias por mostrarnos que es posible». Y entonces, todo se desvaneció. No sé exactamente cuánto tiempo pasé en esa carretera fantasmal. Podría haber sido minutos, o podría haber sido años. El tiempo funciona diferente en ese lugar entre mundos. Pero sí sé que mi historia no termina aquí. A veces, cuando los tráileros manejan solos por esa sección de la carretera federal 57, especialmente en noches de luna llena, reportan cosas extrañas. Ven luces que flotan sobre el asfalto, escuchan susurros en sus radios, ven figuras caminando a los lados del camino, y de vez en cuando, si tienen suerte, escuchan una voz clara en su radio CB, una voz amigable que les dice: «Oye, hermano, hay una curva peligrosa adelante, reduce la velocidad y mantente despierto, tu familia te está esperando en casa». Esa voz soy yo, porque resulta que algunas veces, cuando alguien muere de una manera que no fue su culpa, cuando su único pecado fue trabajar demasiado duro para cuidar a los que amaba, se les da una oportunidad especial, una oportunidad de ayudar a otros a evitar el mismo destino.
Así que ahora soy el ángel guardián de esa carretera. Trato de advertir a los conductores cansados, de guiarlos hacia lugares seguros para descansar, de asegurarme de que lleguen a casa con sus familias. Y a veces, cuando hay otros como Carlos y María, otros que están atrapados por su propia culpa y arrepentimiento, trato de ayudarlos a entender que el perdón es posible, que pueden elegir seguir adelante, porque la muerte no es el final de la historia, es solo el final de un capítulo. Y todos merecemos la oportunidad de escribir un final mejor. Esta es mi historia, la historia de Roberto Mendoza, el tráilero que murió en la carretera federal 57 en diciembre del 2019, pero también es la historia de todos los que han perdido sus vidas en las carreteras de México y de aquellos que aún continúan su jornada eterna esperando encontrar la paz. Si alguna vez manejas por esa carretera en una noche de luna llena y escuchas una voz amigable en tu radio que te aconseja descansar, no la ignores, porque podría ser la diferencia entre llegar a casa con tu familia o convertirte en otra historia como la mía. Maneja con cuidado, hermano. La carretera nunca perdona, pero algunas veces, si tienes suerte, te da una segunda oportunidad. Y esas segundas oportunidades son lo único que realmente importa